el Fondo de Seguro de Estado te garantiza a ti una inmunidad patronal. Te garantiza una inmunidad patronal. Hay gente por economizarse un par de pesos no paga el Fondo de Seguro de Estado. Cuando un trabajador tiene un accidente, el fondo le va a dar tratamiento y te van a demandar a ti por todos los costos que el Fondo del Seguro de Estado haya incurrido en el trabajador. Todos. Pero además, el trabajador también te puede demandar porque se cayó, por negligencia tuya. Si tú tienes el Fondo del Seguro de Estado, tienes inmunidad patronal. Es decir, no te pueden demandar, ni tan siquiera el fondo, ni tan siquiera el trabajador, a menos que sean casos intencionales, como el hostigamiento sexual. Es un caso intencional, como un caso de discriminación. Es un caso intencional, ¿verdad? Así que entonces el Fondo del Seguro de Estado te da una reserva a este trabajador para que se pueda reponer en su trabajo hasta de 12 meses. Sin embargo, aquellas empresas de 15 o menos empleados, la reserva de empleo son 6 meses, ¿verdad? Eso significa que el trabajador tendrá 6 meses para recuperarse para volver a trabajar. Si en 6 meses no se recupera, automáticamente pierde el trabajo. Automáticamente pierde el trabajo. ¿Verdad? Lo mismo sucede con SINOT. El SINOT es un seguro de incapacidad no ocupacional temporera que aplica fuera del trabajo. Si tú te caes en tu casa y no puedes trabajar porque te fastidiaste la espalda, porque qué sé qué, lo mismo, si no te dan la licencia de 12 semanas, de un año, si es 12 meses, si estás fuera de la empresa, cuando las empresas son más de 15 empleados, si la empresa es menos de 15 empleados, la reserva de empleos son 6 meses. Eso permanece igual en la propuesta de ley. Y la última, que es el asunto de la violencia doméstica, te mencioné que es obligado tener en tu empresa un protocolo para manejar asuntos de violencia doméstica. Eso también, Rodolfo, está en el manual que tiene el Centro de Negocios como borrador para que lo adecúes a cualquiera de tu proceso, ¿verdad? Ese manual sí es obligado porque la ley lo dice, que tienes que tener el manual, como tienes que tener el de violencia doméstica, el de hostigamiento sexual y el de acoso laboral. 3 manuales, 3 protocolos o 3 políticas que sí obligatoriamente tienes que tener en la empresa. El hostigamiento sexual, otra vez, es una conducta sexual no deseada. Una conducta sexual no deseada. Eso significa que es la parte quien recibe, quien se siente hostigado o no. Si tú haces un comentario, aunque tú no creas que sea hostigamiento, la otra parte lo percibe como si eso puede ser hostigamiento, ¿verdad? Por eso es que bromas, chistes, comentarios, qué linda te ves, mira ese pelo, ¡ay María! Qué perfume, toda esa porquería, eso no se hace, esas cosas no se mencionan, porque aunque tú lo hagas de buena fe, es la persona la que se siente agraviada y es la persona la que puede hacer una querella, y ya antes era 5,000, ahora pusieron mínimo 10,000, ¿verdad? Mínimo. Si no hay daños, son 10,000. Si hay daños, pueden ser 50,000, 100,000, lo que diga el tribunal, pero mínimo van a ser 10,000 más una penalidad del doble. Y que esa política hay que prohibirla en la empresa, porque si tienes una política que la prohíba, si son 2 compañeros, tú puedes te eximes de responsabilidad. Si la hace el supervisor, al supervisado está fastidiado porque el supervisor es la empresa. Pero si lo hacen 2 personas del mismo carácter, del mismo posición o de la misma jerarquía, puedes librarte de responsabilidad.
Y terminamos. Solamente una cosa. La ley de acoso laboral no está ahí. En el 2020 se hizo una ley de acoso laboral. La gente hablaba todos los días de acoso laboral, que si hostigamiento laboral, que si mobbing, que si acoso psicológico. Había 700 formas de describirlo, pero ninguna estaba legislada. Ninguna. A partir del 2020 sí hay una ley de acoso laboral en Puerto Rico que el trabajador tiene que agotar los remedios en la empresa primero. Por tanto, la empresa tiene que tener un mecanismo para resolver esa controversia del acoso laboral. La ley define lo que es acoso laboral y lo que no es acoso laboral, ¿verdad? Mira, ponte a trabajar. Eso no es acoso laboral. Eso es una orden de que pongas a trabajar. Si son cosas que tienen que ver con el trabajo, no constituye acoso laboral. Si son bromas, chistes, comentarios que no tienen nada que ver con el trabajo, puede constituir acoso laboral. El trabajador en primera instancia tiene que ir a la empresa a intentar resolver ese proceso. Si no se resuelve en la empresa, como segundo mecanismo, está obligado a ir a los centros de mediación del tribunal. No a demandarte, sino a intentar mediar la controversia en el tribunal. Únicamente si no se puede lograr la controversia en mediación es que el trabajador puede demandar. ¿Cómo tú te eximes de esa demanda? Teniendo una política enérgica y vigorosa en contra del acoso laboral y que la publiques en tus trabajadores y que talleres, conferencias, seminarios y que te acusen recibo de la misma, porque esa política de acoso laboral, una vez la hagas, te puede dar inmunidad patronal como te da el Fondo del Seguro del Estado para evitarte una demanda de acoso laboral. Me gustaría hacer una preguntita. O no, si alguien más tiene una pregunta, que adelante. Félix, hay veces, yo me acuerdo que una vez me dijeron que muchas veces las evaluaciones se ponían como excelente todo, cuando la persona en sí lo que estaba era simplemente cumpliendo con su trabajo, y que era como bien importante discernir entre que era cumplir con tu trabajo y que excelente debía ser como ir más allá sí, o crear algo, traer una sugerencia maravillosa cuando no era necesariamente tu trabajo. Eh, ¿Tú ves ese tipo de confusión en la práctica, o eso quizás fue algo que yo vi en una situación específica nada más? ¿Qué reacción tú tienes a eso? No, eso se da mucho en la práctica, ¿verdad? No cumple satisfactorio, ¿cómo es? No cumple satisfactorio, cumple y excede. Una cosa como esa, 4. Sí. Hay hasta 5 y hay más, ¿verdad? Ciertamente cumplir es hacer lo mínimo necesario requerido, ¿verdad? Si no cumple con lo mínimo necesario, pues no cumple o satisfactorio, pero no es cumple, ¿verdad? Es como C, ¿verdad? Como C. Cumple es que cumple con los estándares mínimos, ¿verdad? Llega a tiempo de hacer tal cosa. Excede es que va más allá, ¿verdad? Excede es que va más allá. Es que trae, como mencionan, las ideas estas originales, o que si la cuota son hacer 90 cajos en el año, te vende 101 cajos en el año. O sea, es que va más allá de lo mínimo necesario, ¿verdad? Cumple es una buena evaluación. O sea, no es una mala evaluación, cumple. Lo que pasa es que puede haber más, ¿verdad? Y ese más es lo que la empresa discrecionalmente entienda, ¿verdad? Porque en fin y al cabo, quien pone las métricas en la empresa, ¿verdad? Yo he tenido casos como demandante, ¿verdad? Yo demandando a la empresa
que yo vengo y digo, mira, entonces cumple. O sea que usted lo despidió teniendo A en la clase, ¿verdad? Me pongo a fastidiar por ahí. Usted lo despidió teniendo A, teniendo 90%, ¿verdad? Así que ojo con el asunto de las acciones, porque como son también arbitrarias, hay algunas que no son arbitrarias. Si tienes que vender 50 cajos y vendiste 38, pues eso no es arbitrario, ¿verdad? Hay un número. Pero el que yo decir, vas a vender 50 cajos, ¿de dónde yo me saco eso? ¿De dónde yo me saco eso? O sea, ¿cuál es el número? Por ejemplo, este año pasado rompió récord de vender cajos en Puerto Rico. Se rompieron récord, ¿verdad? Nadie esperaba que luego de una pandemia o dentro de una pandemia hubiese un récord de vender cajos en Puerto Rico. Eso no se esperaba. Así que si la próxima proyección tuya va a ser basadas en el 2021 para vender cajos y los trabajadores no llegan, ojo, porque es que el PUA ya no está, porque ya no está el desempleo. O sea, ojo, o sea, hay unas variables que no necesariamente cuando tú impones la cuota o cuando tú impones la meta, no necesariamente se pueden cumplir. Así que hay que tener cuidado cómo se establecen esas metas. Tenemos otra pregunta en el chat. Héctor Carlos nos indica, a favor aclarar sobre el requisito de ofrecer y documentar los adiestramientos sobre los cuales se documentan en el manual de empleado. No sé si entiendo la pregunta, pero las políticas de hostigamiento sexual, de acoso laboral y de violencia doméstica deben ser objeto de discusión. O sea, no solamente un acuse de recibo en la política, ¿verdad? Debe haber un poco más. El acuse de político el acuse de recibo es el cumple, ¿verdad? El exceder, el llenar, el orientar, el entender sobre los procesos, porque a lo mejor hay una política de hostigamiento, pero la charla te dice más detalles, ¿verdad? Y no es que semanalmente vayas a hacer semejante cosa como esta, ¿verdad? Pero una vez al año que te reúnas con tus trabajadores y con los nuevos trabajadores a hablar sobre charlas, sobre las conferencias de estas tres particularidades, incluyendo el manual de trabajo, ¿verdad? No es una mala práctica en recursos humanos. De hecho, es una buena práctica. Incluye, por ejemplo, las enfermeras, ¿verdad? Esta cosa de las mandatorias que hay de las enfermeras, de esta cosa del récord electrónico, son cosas que cuando tú te vas a defender de cualquier reclamación, tú vas a convencer a un juez que tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance por crear un ambiente sano, seguro y saludable en el trabajo, que incluso, además de las políticas, orientaste, advertiste y mencionaste 60 ejemplos distintos de que eso estaba prohibido en tu empresa, y eso ante los ojos de un juez es excelente. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuéntame. Es relacionado con el periodo de almuerzo, que vi que usted recomienda, o se recomienda que el empleado lo tome fuera de la empresa. Pero, por ejemplo, en mi negocio, que cuando yo tenía los empleados, por ejemplo, pues yo le ofrecía pues un espacio que ellos podían traer sus alimentos, calentarlos, comérselos aquí, tomar el descanso, y ellos lo preferían porque les salía más económico que irse a comprar, ¿verdad? Comida. Pero también yo observaba que si llegaba un cliente de momento y ellos pues iban y lo atendían por su cuenta, no era que yo los mandaba. Pero también si a mitad de la mañana ellos querían ir a comprar un café, yo decía, pues vete y cómpratelo, no tengo problema. ¿Cómo yo debería entonces eso manejarlo? O sea, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Vamos al paso. No existe en Puerto Rico lo que se llaman los coffee break, ¿verdad? Normalmente hablamos de un coffee break de la mañana, de un coffee break de la tarde.
Eso no existe en Puerto Rico legislado, ¿verdad? Ese tiempo que tú das para tomarse el café, para ir a comerse algo, en Puerto Rico no está legislado. Esa es la mera liberalidad tuya, la que le otorgas ese beneficio al trabajador, pues por la relación que ustedes tienen. Lo otro sí está prohibido. Eso otro de que él esté almorzando y tenga que interrumpir su trabajo para ir a atender a alguien, ahí no está disfrutando de su plato de alimento. Lo primero que tú dijiste está muy bien. Tú tienes un salón allá y él se va a comer en ese salón y allí se pone a facebookear, así se pone a tirarse 60 fotos de Nacho, lo que sea. No pasa nada. Eso está bien. Lo malo es que se le permita. Recuerda que no es que él trabaje, es que tú le permites que él trabaje. Por tanto, tiene que haber una política enérgica que diga que en la hora de alimentos no se trabaja, porque en efecto, Manuel, pasa como en el matrimonio. Oye, en el matrimonio la cosa está tan chévere, tan bonita, tan linda, papita chula, donde te pongo, ay, mira qué lindo, ay, qué precioso, todo bello. Así pasa en la generación obrero patronal. Oye, sí, ay, sí, mira, sí, vete, cómprate el café. Ay, sí, mira, no te preocupes, yo atiendo a esta persona. Cuando se rompe el matrimonio, se divorcia, se sacan las uñas, se las ponen así largas, bien largas, bien largas, bien largas. Lo mismo pasa en el trabajo. Cuando se rompe la relación con los patrones, de decir, yo no cogía el periodo de tomar alimento. Manuel me obligaba a dejar mi almuerzo para ir a atender a esta persona. No va a decir, no, porque es que yo voluntariamente yo iba a la atendía. Así que para evitar esa posible controversia, la hora de alimento, el trabajador no debe hacer ninguna función para la empresa. Y si se quiere ir a comer a la orilla de la playa durante esa hora, que se vaya para la orilla de la playa a esa hora. Es mejor que interrumpir, porque interrumpir eventualmente va a decir, tú me obligaste. Okay, muchas gracias. Lo voy a tener en consideración ahora para cuando vuelva a llamarlos de nuevo a trabajar. Así que lo tendré en consideración. Puedes tener en la política, para que te salves un poco, en el periodo de trabajo, no se trabajará, ¿verdad? Si ellos trabajan y algún día te reclaman, yo dije, mira, yo lo prohibí, ¿verdad? Pero eso es un consejito, ¿sabes? Es como guardia palito. Gracias, buen consejo.